durante 4 años la pelotita se pone a rodar y por un rato nos distrae, es verdad, nos distrae de todos los problemas, pero también nos da muchísima pasión y muchísimo amor por nuestros colores. Y aquí estamos con Vanessa Rosenberg, el amigo Fernando Micheli y Juan Ignacio Busto quien les habla. Y hoy vamos a ir rápidamente por el periodo de entreguerras y la década del 50 en la historia de los mundiales, que tenemos muchísimas curiosidades para compartir. Sí, bueno, sí, es una época que se ve el mundial, digamos, en pausa, porque la Segunda Guerra Mundial, recuerden, la última vez que hablamos del fascismo, así que ya se olía, digamos, que se venía la guerra y como el fascismo había manipulado, digamos, el fútbol a su favor, y bueno, sucede la guerra, y ahí, bueno, se hace un parate hasta el año 50. Pero igual pasaron cosas que tienen que ver con el fútbol en la Sí, guerra. claro. Entre esas cosas que pasaron, una fue con el trofeo, el primer trofeo de la historia de los mundiales, que es el Jules Rimet. La Copa Jules Rimet. La Copa Jules Rimet, en conmemoración, en homenaje al creador de esta idea de competencia durante cada 4 años. El creador de los mundiales, presidente de la FIFA en ese momento. Y claro, y esa copa que estuvo en peligro. ¿Estuvo en peligro en la guerra? Porque recordemos que, como bien habías dicho, el primer ganador del Mundial, el gran equipo Italia, entre árbitros condicionados, entre jugadores robados o semiprestados de otros países, entre ellos el nuestro. Esa copa fue desde Francia hasta el Banco de Roma. Allí la guardaron en una caja de seguridad del Banco de Roma. Claro, esto es porque como el campeón fue Italia, claro, el tenía campeón que ganador de la Copa cuidaba la Copa por 4 años, sí. Y en aquel momento Italia ya tenía 2 mundiales, Uruguay 1, y la Copa queda en el Banco de Roma. Estalla la Segunda Guerra Mundial y el vicepresidente de la Asociación Italiana de Fútbol, Ottorino Barassi, ¿saben qué? Bueno, no sé si tendrá algo que ver con Darío, pero ¿saben qué hace? Muerto de miedo, va a buscar el trofeo al banco. ¿Por qué? Claro, se vienen los nazis, van a allanar todo, se van a robar todo, las obras de arte, el oro, y la copa. ¿Y dónde la llevó? Tiene 4 kilos de oro macizo. ¿Y dónde quedó la copa? ¿Quién se la llevaba? Y la esconde, al mejor estilo Caputo, debajo del colchón, debajo de su cama, en una caja de zapatos, para que ustedes alcancen a comprender esto. Imagínense la Copa del Mundo escondida abajo de una cama, 4 en una kilos caja de de zapatos. oro. Terrible. Y pese a todo esto, la Gestapo consigue la dirección de la casa de este hombre, va a allanar su casa, allana el banco y no la pueden encontrar. Mira. Bueno. Esto me hace acordar un poco al cuento de la carta robada, que es el escondite es tan obvio que no se encuentra la carta, el cuento. No termina ahí. Saben que no termina acá esto, porque muerto de miedo, Barassi se la da al abogado de la Federación Italiana, Giovanni Mauro. Está bien, un abogado, ¿no? Que la guarda con recelo y dice, ¿a quién se la puedo entregar para que la cuide? A un exfutbolista del Milan, que la guarda en un campo suyo en las afueras de Bérgamo. Y esa copa sobrevive hasta el final de la guerra, escondida. A todo esto, la Federación Italiana puede llevarla en representación de su equipo al siguiente mundial, a Brasil 50. Claro. Y es la copa, sobrevive. Es la copa que se va a disputar en ese mundial. O sea que pocas personas sabían dónde estaba esa copa hasta el próximo mundial, que bueno, pudo llevarse. 3 personas que pudieron cuidarla. Que pudieron salvarla y cuidarla. Sobre todo en un territorio que... Habla ya de la importancia también que se le daba al trofeo y a la Copa del Mundo, que la cuidaron de esa manera. Bueno, en el próximo mundial, lo que simbolizaba ya todavía. El próximo mundial es en el año 50, es en Brasil. Sí. Otra vez nos enojamos, porque recuerden que le tocaba a Argentina ser sede del mundial, tanto como le tocaba en el 38, se había hablado, y al hacer 2 mundiales europeos, no le tocó.
Ahora lo mismo se hace en Brasil y no en Argentina. Y además de ciertas disputas políticas, El orgullo herido, ¿no? el orgullo herido argentino, y hubo una huelga muy grande del fútbol argentino, y todos los futbolistas se van a jugar, los mejores futbolistas argentinos se van a jugar a la Liga Colombiana, y por reglamento no podían volver para jugar en la selección argentina. Entonces Perón decide que Argentina no participe del Mundial de 1950 O sea, en netamente una Brasil. decisión política fue. Es una decisión política que Argentina no participe en el Mundial de Brasil. Claro. Así que ese Mundial no lo jugó Argentina. Más allá de que se llamaban mal la Federación Argentina, la AFA y la Se Confederación de lleva Brasil. muy mal porque en 1946 había habido un amistoso entre Brasil y Argentina y terminó también guerra a las Guerra piñas. total. Y bueno, ahí empezó una relación no manejable. Todos estos hechos hicieron que Perón decía que Argentina no participe del Mundial 50. Que bueno, una de las particularidades que tiene, aparte de que es en Brasil, es que empieza la ola verde, amarela. Verde, amarela, por eso, Ah, por eso está. mi color verde. Por eso estás muy brasilera, Muy verde, Brasil, amarela. estoy muy brasilera. Sí, entre el rubio y Entre el rubio, el buzo verde, creo que combina. Vos también estás. Y estamos muy estamos encurados, muy iguales, sí. ¿no? La cuestión es que, bueno, empieza Brasil a destacarse, se juega el Mundial en su casa, y bueno... Candidato, ¿no? Candidato, ya Brasil empieza a ser candidato, y Uruguay todavía seguía en una buena posición, y llegan a la final. En realidad era un grupo definitorio de 4 equipos en el que llegan al último partido, una especie de final, Brasil y Uruguay, en donde Brasil, empatando, ya era campeón del mundo. Sí. Ese partido es memorable porque se juega en el Maracaná con más de 200.000 personas. Es el partido donde más público vio en un mundial. O sea, nunca hubo tanto público en un partido como en la final del Maracaná. Entonces, Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hubo alguna frase así célebre en el vestuario, algo así? sí, dicen que se inventó en el túnel antes de salir a la cancha. Imagínense Uruguay, salía a la cancha con 200.000 brasileños fanatizados, creyéndose campeones del mundo, y el gran capitán que se llama Obdulio Varela. Obdulio Varela. Qué nombre, ¿no? Para que El gran no te lo olvides Obdulio más. Varela Sí. dice: los de afuera son de palo. Vamos Ah, a ahí viene ganar. la frase. Terrible frase. Dicen que ahí se inventó la frase: los de afuera son de palo. Excelente. Pero ni siquiera creían sus propios dirigentes, y había 4 periodistas más 2 dirigentes más que se fueron antes, ni siquiera vieron a su equipo jugar la final. Todos creían que iban a perder, que Brasil iba a alzar la Copa del Mundo, la primera de Brasil. O sea, porque si Brasil empataba, ya ya o sea, estaba Sí. como casi Pero candidato. era empieza candidato a ganando, ganar. imagínense la euforia. Sí. Imagínense que no había internet, no había nada. Bueno, los diarios ya estaban la tirada impresa: Brasil Wow. campeón del mundo. No soy muy bueno hablando en portugués, pero ya estaba. se entiende, sí. Ya estaba impreso. Como Era que fija. Ya estaba antes del partido. Imagínense una tirada de diarios Exacto. millonaria. Ya estaba impresa de esa manera. Empieza ganando Brasil. Gol de Brasil, euforia total. Nada, faltando unos 20, 30 minutos, empata Uruguay. Ya empezaba. Se vino el Ya frío, el ¿no? Maracaná Sí. empezó a El silenciarse. silencio vino. Y El faltando, gran silencio se dice, ¿no? faltando 10 minutos, desborda Gilla y logra meter el segundo gol con una pelota al primer palo, la que dicen que el arquero brasileño tiene alguna responsabilidad. Y Sí. Barbosa. El héroe y el villano. El héroe y el villano, porque Wow. una de las historias que pasó es que después Barbosa, fue tildado de mufa, el arquero brasileño. Sí, fue una historia triste porque él tuvo una carrera exitosa, inclusive con la selección de Brasil, campeonatos sudamericanos, que en ese momento era el equivalente de la Copa América, y también 8 títulos con Vasco da Gama. Y sin embargo, cuando quiso ir a visitarlos al vestuario En a otro Brasil mundial, en claro. otro mundial, los jugadores no lo dejaron entrar. Como bien decís, lo tiraban de mufa. ¿Y sabes lo que dijo un año antes de morir? Porque él murió en el 2000. Y dijo: en Brasil la pena máxima por un delito son 30 años. Yo estoy toda mi vida pagando por una culpa inmensa. Por ese ¿no? segundo gol. Y pobre, se fue de este mundo así,
con ese estigma directamente. Sí, eso fue... ¿Cómo? Eso fue tan... Tenemos opiniones del más allá. Tenemos del ¿no? más Me das una opinión. A ver. Yo puedo no sé cómo ibas a terminar, pero quería hablar. No, iba a decir que el capitán, el dueño de la frase, lo de afuera son de palo, Sí. finalmente no pensó eso, porque cuando salieron a festejar los uruguayos, fueron de bar y los jugadores uruguayos, y vieron tal tristeza en el pueblo brasileño, Que ni que siquiera- Obdulio Varela llegó a decir, hubiera preferido perder a ver esa tristeza en un Pero pueblo. quiero contar yo, pero bueno. Ay, no, No, hermoso. perdón, al más allá, interrumpí al más allá. Que quería hablar porque él me pareció, parece que era un personaje muy particular, ¿no? Que bueno, dentro de la alegría de haber salido campeón, él dice, yo hubiera preferido al instante que salió campeón, a la hora vi a la gente triste y dije, hubiera preferido no salir campeón y que toda la gente esté contenta. También yo leí una nota que le hicieron después de 30 años después, que le hizo Osvaldo Soriano, Ujú. y él hablaba de la pobreza de ellos como jugadores. Dice que él, después de salir campeón, tuvo que ir a pedirle plata a un amigo para tomarse una cerveza. ¿No? Pensar No, en lo que tremendo. tenemos hoy en día, Claro, agarran claro. el suyo Bueno. jet privado y dice, vaya. A eso que el más allá nos indica, nos menciona. ¿Saben lo que hicieron con los jugadores? Los jugadores le dieron la medalla de plata y la medalla dorada. Se la guardaron los dirigentes. Flor de ladris. Increíble. Terrible, no sé lo que fue eso. Es más, nadie creía que iba a ganar Uruguay, porque hasta el propio dueño de la fiesta, Jules Rimet, el de la Copa, tenía preparado el discurso en portugués. O sea que Claro. ya era muy Bueno, evidente. fue una historia el así, show preparado. maravillosa y bueno, Uruguay 4 años más campeón del mundo y después se hizo el Mundial de 1954 que se hizo en Suiza. Y otra vez Argentina claro, Argentina otra vez no participó. ¿Pero ¿Cuándo vamos a participar de un mundial? Ahí podríamos nombrar a un jugador que no jugó ese mundial y que fue uno de los primeros genios de los mundiales, del fútbol. No pudo jugar ningún mundial, que es Alfredo Di Stéfano, que era argentino y justo, digamos, era para poder jugar el mundial del 50-54. Argentina no participó. Después fue un enorme triunfador con el Real Madrid en España. Se nacionaliza español y en el 58, en el mundial siguiente, al que vamos a hablar un poquito del 54, tampoco puede participar porque España no clasifica por un sorteo. Jugó un desempate con Turquía, imagínense en esta instancia, y 0-0. Al siguiente partido 0-0, bueno, ¿cómo se desempata? ¿Quién entra al mundial? Bueno, se sortea con un papelito, un chiquito. La tanda de penales no existía todavía. Claro, no había tanda de penales. Un chiquito saca un papelito y el papelito, en vez de decir España, dice Turquía. Y Alfredo Di Stéfano nunca pudo jugar un mundial. Pobre. Y el chiquito, ¿cómo se llamaba? Que también creo que me comentaste, se llamaba Franco. Y Sí, decían se algo- llamaba Franco. Y los Claro. españoles, ¿sabes lo que dijeron? Los que eran los republicanos, los contrarios. Ni siquiera en esta nos ayudó Franco. Así. Entonces, bueno, nada, Di Stéfano nunca pudo participar, pero bueno, ese Mundial del 54 ahí también irrumpe un poco la máquina alemana. Es el primer Mundial que juega posguerra. Que le dicen Eh, el milagro de Berna. El milagro de Berna, Ah. porque en realidad fue el Mundial con más goles de la historia, con más promedio de gol. Hungría, que tenía un gran equipo, jugaba Puskás, que hoy el premio al mejor gol del año se llama Puskás siempre. En honor a- Se le claro. entrega al jugador que mete el mejor, enorme jugador. Estaba en Hungría, que tenía una gran selección. La primera ronda Hungría le gana 8-3 a Alemania, pero los alemanes logran clasificar a la final y juegan contra Hungría otra vez. Y todos dicen, listo, ya está, están liquidados los alemanes. Hungría empieza ganando 2-0 y Alemania remonta el partido y gana 3-2, y ahí empieza el famoso dicho que dicen que el fútbol es un juego que se juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Es un dicho Que famoso. ahí se empiezan a agrandar. Sí, no, pero es un dicho que no lo dicen ellos, lo empezó a decir un inglés. Bueno, y ese mundial, ahí empieza Alemania. Y después se viene el mundial, el 58, También en Europa. también en Europa, en Suecia, si En no me Suecia, equivoco, sí. que llega a la final. Bueno, por ahí irrumpe el primer el rey del fútbol, por Rey eso del la fútbol. columna hablaba de un rey, que es a los 17 años, el rey Pelé. Edson Sí. Arantes de su nacimiento. Exacto, Edson Arantes. Y ahí, bueno, ya Brasil sí
En la final gana 5-2. Pelé mete un golazo, imagínenselo, con 17 años, y alza su primera Copa del Mundo. Quiere decir que en esta década Brasil tuvo su derrota inolvidable y su gran revancha. Y ahí empieza toda una era dorada para Brasil. Sí, él lo cuenta muchos años después, que 8 años antes, en los 50, en el Maracanazo, el papá estaba escuchando el partido por la radio y no podía parar de llorar. Un Pelé de 9 años, claro. Y le dice, sí, yo te voy a levantar la copa y voy a traer la copa para vos. Nada, es impresionante. Mirá que es. Cositas, Ahí, cositas del destino. Parece que él sabía que iba a ser un genio del fútbol. Así que bueno, hoy hablamos de la década del 50 en el fútbol y se vienen épocas también en el que otros amigos también... sí, vamos. Para nuestra próxima emisión, ¿no? Sí. Mucho Europa, pero la Copa vuelve a América. El Mundial vuelve a América. Exactamente, sí. Y vuelve detrás de la cordillera, sería. Sí, del sí, otro lado de la cordillera. en el país trasandino, sí. Vamos a tener un invitado para la próxima semana. Vamos, creo que sí, que alguien nos va a poder aportar algunos datos. Algo debe saber. Alguien muy cercano, ¿no? nos va a poder aportar algunos datos. Importante recalcar que... A ver si de más allá. Importante recalcar la decisión política del año 50 y 54 de no participar de Argentina en un ejercicio de dignidad tal como el que está teniendo Chile en estos últimos mundiales. Acá tenemos quien hizo su introducción, quien nos va a hablar del Mundial de Chile en la próxima emisión. Ya va a resurgir Chile. Así que bueno. Y campeón de América 2015-2016. Pero bueno, hay que decirlo también. Así que bueno, los esperamos la semana que viene. Con más historia. Con más historia de los mundiales y muchos más historias también de lo que nos pasa en la actualidad.